Y nos vamos rápidamente hasta el Congreso Nacional, donde sigue la votación del veto presidencial a la ley de usurpaciones por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja. Estefanía Bustamante, ¿en qué va eso? Buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches. De las 14 observaciones que presentó la moneda al proyecto de ley de usurpaciones, ya se han votado 10 y ahora están debatiendo la relativa a las medidas cautelares, la observación número 11. ¿Qué es lo que hay hasta ahora? Se han rechazado 3 observaciones, algo diferente, por ejemplo, a lo que vimos en la sala del Senado, donde se aprobaron 13 y se rechazó una de las observaciones presentadas por el Ejecutivo. De ellas, por ejemplo, la primera, se rechazó la legítima defensa privilegiada, pero eso sí, se aprobó uno de los nudos principales que ha tenido este debate legislativo en no solamente la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara, sino que en general entre las y los parlamentarios de la oposición, también, por ejemplo, parlamentarios de Apruebo Dignidad que han tenido algunos reparos respecto de este tema de la usurpación no violenta. Fue aprobada esta observación en la Comisión de Seguridad Ciudadana y el otro punto que se rechazó fue el de la flagrancia permanente, que también era uno de los puntos en debate a propósito de este veto, estos 14 vetos presentados y que de hecho ha estado exponiendo la ministra del Interior, Carolina Toá, en una larga sesión durante esta jornada, porque durante la mañana estuvieron reunidos en la comisión cerca de las 10 de la mañana hasta pasada la 1:30 de la tarde y después se retomaron la sesión a las 5:15 y ahí entonces de hecho la sesión era hasta las 7 y finalmente se han extendido hasta esta hora para poder votar las 14 observaciones previo a lo que va a ser la revisión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el día de mañana, y es ahí entonces donde se va a ver finalmente lo que va a ocurrir, porque el día de hoy la votación que se va a entregar hoy día finalmente no es incidente en lo que pueda ocurrir mañana, pero sí sienta sugerencias finalmente que va a hacer la comisión respecto a estas observaciones al proyecto de ley de usurpaciones. Los invito a que pasemos a revisar parte de las declaraciones de la ministra del Interior. Yo quiero aclarar que el que viene ahora se discute y si no se aprueba, igual va a quedar rechazado el anterior. Y lo que dice este veto es que mientras se hallaren alguna de las hipótesis del artículo 130, explícitamente habla de todas las hipótesis. Entonces, la idea de que esto es solo en el caso de que físicamente esté ahí, no, porque el tenor es clarísimo, cualquiera de las hipótesis. Porque no quisiera que, o sea, todo el mundo puede votar como le parezca, pero quiero que quede claro los efectos de la votación. O sea, esto no es la sala, lo que importa es la sala, replicando esta situación en la sala. Lo anterior, aunque se haya rechazado, en realidad se va a aprobar, porque 1/3 hay de todas maneras para esto. Esto, en cambio, si se rechaza, no va a quedar ni eso ni esto. Ahí importante lo que dijo la ministra del Interior. Ella decía, comillas, lo importante es lo que pase en la sala porque los quórums son bien importantes para conseguir los objetivos. Por ejemplo, el Ejecutivo, para poder aprobar sus 14 observaciones, requiere de mayoría simple de todos los presentes ahí en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el día de mañana. Pero, por ejemplo, si es que la oposición, y sabemos, ha tenido reparos a algunos puntos, por ejemplo, la usurpación no violenta, para hacer votar una insistencia en estos puntos requiere 2/3 de todos los presentes el día de mañana en la sala, un número que es más alto que lo que se le exige al Ejecutivo para poder aprobar cada uno de los vetos, y por lo tanto ahí está la complejidad. Deben de reunir los 2/3 de la sala. ¿Qué pasa si al final no se consigue ni la mayoría simple ni tampoco se aprueba, por ejemplo, la insistencia que puede hacer finalmente la oposición, que así también lo han estado conversando? Finalmente no hay norma respecto de aquello, se queda sin ley, y es parte también de la insistencia que ha tenido la moneda. Se ha insistido en ese punto de que si finalmente la oposición rechaza parte de los puntos, se van a quedar sin norma finalmente en los puntos de discrepancia que yo les comentaba. No solamente ha tenido la derecha, sino que también el propio oficialismo, algunos sectores de Apruebo Dignidad, en lo que es relativo a la usurpación no violenta. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido durante esta jornada en el debate? Se ha repetido sobre
sobre todo durante la tarde, que se trata de una encerrona. Es parte de lo que se ha mencionado, por ejemplo, desde Renovación Nacional, lo decía el diputado Diego Chalper, que al tratarse de quórums altos de 2/3 que debe reunir la oposición para mantener el texto original y que finalmente el quórum es más bajo para la insistencia del Ejecutivo, se ha generado finalmente una encerrona a juicio de Renovación Nacional. Por ejemplo, también la diputada Gloria Navellán decía que era un jaque mate finalmente de la moneda porque eran puntos o al menos un debate que era estratégico, que más allá de los reparos que puedan tener desde la derecha, el Ejecutivo puede insistir con este veto y también eliminar algunas partes si es que finalmente no se consiguen los 2/3 que busca la oposición. Respecto de eso también pasemos a revisar lo que dijo el diputado Chalper. Yo creo que lo que algunos aquí han calificado como jaque mate, yo más bien lo califico como encerrona. Porque en el fondo es precisamente, aquí la ministra lo ha explicado muy claramente. O sea, en el fondo acá esto se ha redactado de manera tal de no solamente ejercer una atribución como el veto, que ya es muy agresiva en cualquier sistema de colegislación, sino que además se ha hecho de manera tal que el Congreso está en un contexto de encerrona, que es que o se allana a propósito del Ejecutivo o se queda sin ley. Y eso, corríjanme, quizás dará para algunas tesis de posgrado, no tengo recuerdo que se haya ejercido de manera tan agresiva un veto. Esta atribución ya es parte del presidencialismo reforzado. Y ejercerla de esta forma, que es una forma completamente agresiva, yo, presidente, considero que más que un jaque mate es una encerrona. Gracias, presidente. Bueno, ahí veíamos también parte de lo que ha sido el ambiente de las sesiones durante esta jornada, porque a ratos ha sido distendida, entendiendo también que habían, por ejemplo, vetos que eran más rápidos de poder votar. Se entendía que el debate ya se había dado, por ejemplo, en el Senado y también dentro de las y los diputados respecto de algunos vetos por parte de la moneda, pero en otros momentos se ha enredado un poco la discusión, se ha alargado, por eso también se pidió votar hasta total despacho las observaciones del Ejecutivo. Les decía yo, son 14 y hasta ahora se han votado 10 de ellas. Quedan todavía por discutir, pero a rato se ha tensionado la discusión. De hecho, también se ha cuestionado el tono, o así también ha sido la interpelación que ha hecho el oficialismo a algunos parlamentarios de derecha, por ejemplo, al diputado de la UDI, Henry Leal, quien se refirió también en duros términos hacia la ministra del Interior, la gestión que ha tenido y por lo que yo les mencionaba, esta postura que se ha marcado desde Chile Vamos, de que hay una encerrona por parte del Ejecutivo con estos vetos que fueron más de los que en un inicio habían pensado desde la derecha se iban a proponer por parte de la moneda. Pasemos a revisar también parte de esas declaraciones. Al escuchar a la ministra, con más ganas voto en contra porque es la prueba del chantaje, la encerrona, el cogoteo. Sí, es una encerrona, un chantaje, porque no... Por favor. ¿Puedo hablar o no? Silencio. ¿Puedo hablar? Silencio, por favor, diputado. Ya. Porque al final algunos parlamentarios han comprado el discurso que si no voto a favor, entonces no quedamos con nada. Bueno, yo no voy a entrar, no voy a ser parte de un chantaje político, que es un chantaje. Y por eso voto en contra. Me van a disculpar la insistencia, pero creo que es relevante. Cuando en 10 años más nos preguntemos qué pasó en nuestro país, que la amistad cívica, el diálogo, la posibilidad de llegar a acuerdos se vuelve imposible, recordemos que un 6 de noviembre de 2023, el diputado 7 de noviembre del 2023, el diputado Henry Leal le dijo cogotera a una ministra de Estado en una sesión del Congreso. Claro, es que había una política distinta también o una táctica legislativa, que son ambas válidas, pero son puntos de vista distintos dentro de la oposición, porque en el Senado básicamente lo decía incluso quien era uno de los más duros opositores al veto presidencial, el senador Kast, decía que prefería aún estando en contra de varios de los puntos del gobierno, quedarse con aquello que quedarse sin ley. Él decía, no es lo óptimo, pero es mejor que lo que hay ahora, que lo que hay ahora es básicamente muy deficiente, y en eso coinciden todos y todas los parlamentarios. Pero acá les ha molestado el tenor del... en algunos parlamentarios, obviamente que los oficialistas lo respaldan, el tenor y el alcance, la magnitud del veto, y no están dispuestos necesariamente a seguir la misma táctica legislativa del Senado.
Sí, de hecho, Mónica, también no solamente ha molestado el tenor, se ha visto un poco la diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Senado, donde habían senadores como, por ejemplo, Felipe Caste, que dijo, prefiero quedarnos con lo que existe, no quedarnos sin nada, porque finalmente eso es lo que puede ocurrir si es que no se consiguen, por ejemplo, los 2/3 para poder insistir con el texto original. Y es por eso que había molestia, por ejemplo, desde Renovación Nacional, se mencionaba que esperaban en la Cámara no repetir lo que ocurrió en el Senado, donde algunos parlamentarios de su propio sector finalmente respaldaron las observaciones del Ejecutivo y por lo tanto, por ejemplo, lo que vimos el día de hoy es que Renovación Nacional anunció ya oficialmente que mañana va a votar todos los vetos de la moneda en contra, que se van a mantener firmes en aquello. También el diputado de la UDI, Henry Leal, decía que al menos su sector se está comprometiendo con eso, todavía lo están conversando, así que hay una actitud al menos que se ha tratado de ser distinta a lo que hemos visto en el Senado, pero finalmente tú lo decías, lo que hay hoy en día es deficiente y por lo tanto varios se han inclinado en respaldar el veto de la moneda. Por eso también parte de las diferencias se vieron hoy día en la Comisión de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, con lo que mencionaba la diputada Ana Villana al hablar de jaque mate, hablaba de esta táctica legislativa que ella finalmente iba a respaldar, entendiendo que lo otro era quedarse finalmente sin nada, pero ahí se daba un poco este debate, por ejemplo, con los diputados de la UDI y Renovación Nacional, que decían más que un jaque mate es una encerrona, porque si fuese un jaque mate no habría nada más que hacer, y ellos insisten que todavía hay alternativas para insistir con el texto original, pero dado los quórums es bastante complejo poder insistir en aquello. Muchísimas gracias, Estefanía Bustamante. Seguimos atentamente el desarrollo de esta noticia porque, como lo decía la propia ministra y como también recalcaban los parlamentarios de oposición, esto se va a sala y ahí es la prueba de fuego cómo termina esta tramitación, que bueno, puede continuar dependiendo de los cambios y modificaciones que se le hagan. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Mónica. Buenas noches.